Cordial saludo a todos, espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de la nueva docencia, el canal para transformar la educación desde nuestras prácticas educativas. Hoy hablaremos de la concreción curricular e inteligencias múltiples. Iniciaremos hablando acerca del currículo, realizando una aproximación conceptual con su definición de los niveles de este del currículo y la inteligencia de las inteligencias múltiples, planeación didáctica y labor docente, qué debe hacer un docente en las aulas, y las vías de acceso para consolidar el aprendizaje significativo según Howard Gardner. Bien, al hablar de currículo, nosotros entendemos que este es un conjunto de aprendizajes compartidos en la escuela. ¿Con quiénes? ¿Qué individuos hacen parte de este currículo o integran este modelo? En primera instancia, los docentes y en segunda instancia, los estudiantes. ¿Con qué fin? Que puedan potenciar su desarrollo integral. Recordemos que en esto he hecho hincapié durante todos mis videos, el desarrollo integral, desarrollo cognitivo, desarrollo social y el desarrollo afectivo. A eso llamamos nosotros desarrollo integral, el cual se potencia en las aulas, en la institución educativa y fuera de esta, fortaleciendo su aprendizaje experiencial y conceptual. No lo olviden, recuérdenlo siempre, futuros docentes. De la misma forma, al hablar de niveles del currículo, contamos con cuatro niveles: el nivel legal, el nivel institucional, el nivel de área y el nivel de aula. El objetivo principal, ¿sí?, del nivel legal es establecer todo de manera general, de forma macroestructural, macrocurricular. En cuanto al nivel institucional y nivel de área, hablamos del mesocurrículo. Y en cuanto al nivel de aula, ya hablamos de un microcurrículo, algo mucho más pequeño. Esto es lo que de esta forma también lo podemos conocer. En cuanto al nivel legal, en el caso de Colombia, que es mi país natal, en cuanto al el Ministerio de Educación Nacional se rige por la Ley 115 de 1994. En esa ley, conformada por decretos, parágrafos, artículos, entre otros, se pueden encontrar todo lo referente al currículo y el desarrollo de este en las aulas. En cuanto al nivel institucional, ya depende de las instituciones educativas o de los colegios. ¿Por qué? Porque allí, en su PEI, en el Proyecto Educativo Institucional, o en su PND, en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí?, se contempla el contexto y las necesidades de los estudiantes, junto con sus oportunidades y las capacidades que estos tienen para poder dar solución a sus problemas. En cuanto al nivel de área, su misma palabra lo dice, el currículo se desarrolla con base en las áreas del conocimiento, es decir, ya cada una de las disciplinas del saber deciden cómo desarrollar este nivel del currículo, teniendo en cuenta los EBC en Colombia, que son los estándares básicos de competencia, los DBA, los derechos básicos de aprendizaje de cada una de las áreas. Cabe destacar que son propios de cada uno, de cada una de las áreas. Todos tienen un EBC y unos DBA apropiados. En el caso de los EBC, se contemplan desde tercero a quinto, de séptimo a noveno y de noveno a once. Y los DBA ya se encuentran individualizados por cada uno de los 11 grados que allí se desarrollan en las instituciones. De la misma forma, esto se complementa con un plan de estudios, que creo que mencioné fue plan de desarrollos en en lo anterior, es plan de estudios. Cuando se habla de plan de estudios, ¿sí?, es qué se va a realizar.
a lo que nos lleva al nivel del aula, que es el último, pero no menos importante de los niveles del currículo, que es ya el trabajo con los estudiantes, en lo cual se estipula en un planeador, en una unidad didáctica, ¿sí? Se estipulan todas las actividades, se establecen todas las estrategias que se van a llevar a cabo teniendo en cuenta los EBC, los DBA y por supuesto las necesidades que demanda el contexto junto con sus oportunidades y las condiciones de este. Algo importante en cuanto al el mesocurrículo, ¿sí? Que sería el nivel institucional y el nivel de área, que hablamos del mesocurrículo, es incluir la teoría de las inteligencias múltiples, centrado en los intereses del individuo. No lo olviden. Nivel legal ya es macrocurrículo. Mesocurrículo, hablamos del currículo a nivel institucional y el nivel de área. Y el microcurrículo ya es el desarrollo de este en, en el aula de forma micro. Cada uno de los docentes lo desarrolla de una forma. Bien, en cuanto al currículo y la teoría de las inteligencias múltiples, tenemos los siguientes aspectos que se deben contemplar. En un principio, todos los estudiantes tienen la capacidad para aprender. Recordemos que todos los estudiantes se desarrollan o potencian su desarrollo integral de forma totalmente diferente. Puede ser, ¿sí?, que un estudiante sea diestro en todas las disciplinas. Puede ser que se desarrolle cada una de las inteligencias en una actividad, como también se presenta el caso de que haya un estudiante en los cuales se desarrolle una inteligencia más que las otras, ¿sí? Que es común encontrarlo en las aulas. ¿Qué es lo que sucede? Que teniendo en cuenta este currículo, los docentes no saben manejarlo y por eso se limitan a decir, este estudiante no aprende, no le gusta, no quiere hacerlo. Y para eso están las estrategias didácticas. Ojo con eso. Recordemos que queremos transformar nuestra educación. En segundo lugar, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. De allí la importancia de la teoría de las inteligencias múltiples. Recordemos, en un video pasado lo abordé, que Gardner nos decía que habían tres canales de aprendizaje: el canal visual, el canal auditivo y el canal kinésico corporal, que el canal visual era aquel que se estimulaba por medio de la vista, de la percepción sensorial, cómo el estudiante captaba la información con solo verlo. En cuanto al auditivo, era a través a través del oído, ¿sí?, cómo lo hacía de forma general. Y en cuanto a la kinésica, era hacia la práctica. En, en, en ese orden de ideas, Gardner nos habla de aprender viendo, aprender escuchando o aprender haciendo. En cuanto a la teoría de las inteligencias múltiples, debemos valorar, estimular y desarrollar cada una de estas, ¿sí?, para despertar ese potencial del estudiante. En esta imagen podemos ver, ¿sí?, cada una de las inteligencias: la inteligencia lingüística, la inteligencia visual o visoespacial, la inteligencia lógico-matemática, intrapersonal, musical, kinésico-corporal, interpersonal y naturalista. ¿Y cómo hacemos nosotros ese, ese desarrollo del potencial, o cómo potenciamos esa formación integral del estudiante? Motivándolo, siendo asertivos. Recuerden lo que vimos en el aprendizaje significativo, la comunicación asertiva. No es lo mismo decir a un estudiante, y me perdonarán la expresión un poco coloquial, usted es un bruto, usted es un bueno para nada, no sabe, que decirle, esta no es la forma correcta, podrías hacerlo de esta forma y así aprenderás mucho mejor, ¿sí? Recuerden, recuerden la pragmática, cómo transmitir ese conocimiento, cómo compartir lo que yo sé. Bueno, pasamos a una segunda parte, que es de lo que se encarga la teoría de de la inteligencia múltiples, y es despertar la creatividad, el pensamiento crítico, ir más allá de la pizarra, porque recordemos que en ese tradicionalismo los docentes eran maestros, solo se limitaban a llenarnos y a llenarnos y a llenarnos y a llenarnos de conocimiento, pero no íbamos más allá,
No llevamos ese conocimiento a la praxis para terminarlo de asimilar y consolidar ese aprendizaje significativo, ¿sí? Este pensamiento crítico, ¿cómo nosotros lo desarrollamos? A través de la investigación, de cuestionarnos, de reflexionar, de generar controversia, debate, algo que nos permita complementar lo que ya sabemos. ¿Cómo despertamos nuestra creatividad? Resulta que eso es un poco complejo, puesto que los estudiantes que eh, tienen la inteligencia visoespacial desarrollada y esa competencia kinésica, son capaces de despertar mucho esa creatividad, cómo organizar espacios, cómo dar a conocer a través de gestos, de bailes, muchas cosas. ¿Por qué? Porque se proyectan en su mente. Sin embargo, no es imposible. Por eso, el anterior principio, motivar al estudiante y desarrollar sus potencialidades. En cuanto al currículo, se debe realizar un trabajo cooperativo de los docentes, es decir, que cada uno de estos, desde su área del conocimiento, sea matemáticas, lengua castellana, inglés, ciencias naturales, filosofía, religión, ética, informática y demás, contribuyan con ese desarrollo de las teorías de las inteligencias múltiples. Por ejemplo, en caso tal, el área de matemáticas diga, no, pues yo me voy a encargar de realizar una adaptación curricular teniendo en cuenta la inteligencia visual y la inteligencia lógico-matemática. En la inteligencia visual podemos trabajarlo en la geometría y en la lógico-matemática podemos trabajar todo lo que refiere a aritmética, álgebra y todo lo relacionado con números y cálculos. Por ejemplo, en cuanto al área de ciencias naturales, no voy a llevar a cabo unos experimentos. Ahí ya estamos hablando de inteligencia naturalista. O no quiero enseñar lo de los seres vivos. O quiero enseñar estrategias para aprender a reciclar. Voy a organizar una salida de campo, por ejemplo, en el área de inglés, en el área de lengua castellana, que son muy importantes. No demerito las otras, por supuesto, pero son muy importantes para el desarrollo personal del individuo, desarrollando esa inteligencia lingüística, cómo soy capaz de comunicarme con las otras personas, establecer esa comunicación asertiva, aprender con el ejemplo. Docentes, recuerden enseñar con el ejemplo. De nada sirve decirle al estudiante, tienen que tener comunicación asertiva, si como docente no se posee. Hablamos de resaltar la autonomía de las instituciones educativas, es decir, cada una de estas en el diseño curricular debe contemplar el contexto, ¿sí? Los recursos, el rol de los docentes y el rol del estudiante. ¿Por qué? Porque al establecer el PEI, el plan de estudios, su manual de convivencia y todo lo referente a los aspectos políticos y académicos de su institución educativa, no, lo importante es que no quede nada utópico y todo se pueda desarrollar de acuerdo a lo estipulado. Por último, la teoría de las inteligencias múltiples en este desarrollo curricular pretende consolidar un aprendizaje transdisciplinar significativo. ¿En qué sentido o cuál es su razón de ser? Actualmente no es posible aprender todo lo que hay que aprender. Por ello es esencial desarrollar un currículo el cual contemple desde diferentes perspectivas, ¿sí? Cada uno de los conceptos o de las temáticas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lingüística de la lengua castellana, ¿sí? Hablamos de la pragmática, la semántica, la semiótica, la lingüística, la gramática, la pragmática, cada una de esas disciplinas que me conforman la lingüística. Sin embargo, yo no me puedo extender a una sola rama de ellas. Puedo decir, no, es que yo quiero enseñar la pragmática porque es la más importante. No, si la lingüística es una ciencia, es la ciencia que estudia el lenguaje y se complementa por esas disciplinas, por algo es su razón de ser. A lo que voy es que no se debe dejar ningún cabo suelto, hablándolo coloquialmente. Se debe enseñar teniendo en cuenta las diferentes perspectivas y darle al estudiante lo básico para que pueda desde lo básico
ampliar su cosmovisión, ampliar sus horizontes y llevar todo su conocimiento a un plano complejo. Por último, en cuanto al currículo, se debe llevar a cabo el principio del PHBA: planificar, hacer, verificar y actuar. En otras palabras, no llegar al aula a improvisar, planificar la clase, hacer la clase, ¿sí? ¿Qué experiencia me quedó de lo que planifiqué? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo dejar de hacer? Verificar. Y cuando hablo de verificar es preguntarle a los estudiantes cómo estuvo la clase, qué dudas tienen, qué puedo mejorar, les gustó, no les gustó. Y actuar. Por supuesto que actuar, es decir, irme hasta el paso de verificar al paso anterior y reunir toda esa información y cambiarla. Bueno, continuando con esta presentación, hablamos de la planeación didáctica y la labor docente. Entonces, en un principio, la teoría de las inteligencias múltiples nos dice que debemos trabajar contenidos útiles para la vida y no tanto que los contenidos sean útiles, sino otorgarles su razón de ser. Bien dice por ahí un meme ahora en las redes sociales. eh, Buenas, señor panadero, ¿me hace el favor y me da 10 moles de pan? No, o sea, eso para el panadero queda como que, no, ¿cómo así? Eso es lo que pasa. En este caso están haciendo una crítica muy jocosa, que de hecho da risa, a la química. Y es porque, ¿por qué pasa esto? Porque los docentes no le enseñan los contenidos programáticos a los estudiantes, no se lo comparten teniendo en cuenta una razón de ser, priorizando su formación para la vida. Hay docentes que siguen ese tradicionalismo, que simplemente ciñen esa educación hacia hacia la parte teórica, hacia el aprendizaje a corto plazo. Y es por ello que seguimos aún estancados, porque no le damos la suficiente razón de ser o la importancia a esos contenidos útiles para la vida. Debemos desarrollar todas las inteligencias, todas, así como di a conocer el ejemplo de la lingüística, cada una de estas inteligencias se complementa. En este caso, cuando les hablaba en el ejemplo de el inglés y la lengua castellana, se desarrolla en primera parte la inteligencia lingüística, por supuesto, pero eso no quiere decir que las otras inteligencias o las otras áreas del cerebro que trabajan en constante, que están en constante actividad para trabajar estas inteligencias, no se estimulen, ¿sí? También debemos incluir la teoría de las inteligencias múltiples al currículo, ¿sí? Es decir, tener en cuenta todo lo que hemos estado hablando, todo lo que se, se pretende en esta teoría, incluyéndola, más no integrándola. Recordemos que integrar es simplemente escribirla en el papel, pero cuando ya estamos incluyéndola, hablamos de aplicarla, interiorizarla y, por supuesto, transdisciplinarizarla. Recuerden eso. Por otro lado, es importante, y paso a recordarles la diferencia entre inteligencia y competencia. Asumimos competencia como un sinónimo de capacidad. Recuerden que esa competencia o esa capacidad es aquella que tiene el conocimiento, una habilidad y una destreza específica en cada uno de los seres humanos. Y la inteligencia es una habilidad que nos permite resolver problemas en un contexto en el cual somos partícipes. Eso ya se hace de forma general, puesto que la inteligencia es algo que todos nosotros poseemos. Para ir finalizando el video, recordemos que nosotros hablamos de vías de acceso para consolidar el aprendizaje significativo, según Gardner. Entonces, la primera vía es el narrativo, nuestro discurso, nuestra capacidad retórica para dar a conocer una información. El lógico cuantitativo, ¿sí? Tener en cuenta la razón de ser, la explicación, causa, efecto. El cuantitativo, como bien su palabra lo dice, contar, cuantificar los resultados. En cuanto a la tercera vía, tenemos el fundacional, esa vía fundacional que nos permite apropiarnos de la información y no solo asimilarla, sino codificarla. La cuarta vía, la parte estética, lo bello
del aprendizaje, qué experiencia me deja, qué pude incluir a mi desarrollo personal, cómo lo puedo compartir. Y por último, la vía experimental, que es ya que se complementa en la parte estética junto con las otras tres vías, y es aplicar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo aplico lo que aprendí? ¿Sí? Teniendo en cuenta los contenidos teóricos, ¿cómo los puedo llevar a la práctica? Recordemos también que en estas 5 vías de acceso, el docente debe identificar en el estudiante cada una de sus inteligencias. Si es necesario el caso, devuélvanse a uno de mis videos y ahí encontrarán un enlace que lo redireccionará a un test de inteligencia múltiples. También tener en cuenta, docentes, las descripciones específicas, ¿sí? Teniendo en cuenta la realidad, con base en ella, interpretar, analizar e intervenir en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los discentes. Y por último, ser un agente activo en ese desarrollo curricular, ya no ser ese agente pasivo que daba y daba y daba y daba información. No, ahora somos mediadores entre el conocimiento y el estudiante. Orientar, dirigir, más no impartir. Recordemos esto. Bien, con esto pues ya finalizamos. Recuerden esta frase muy crítica que me gustó muchísimo de Robert Lewin: crítica profunda al tradicionalismo y estos procesos de enseñanza. A menudo damos a los niños respuestas que recordar en lugar de problemas que resolver. Ya se los dejo a su criterio, teniendo en cuenta todo lo que hablamos. De Robert Lewin. Hemos llegado al final de este video. Recuerden dar like, suscribirse y compartir esta información de la misma forma que lo estoy haciendo con ustedes. Muchas gracias.